Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Kathleen West. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Kathleen Dawn Martin West nació el 15 de febrero de 1975 en Florida, Estados Unidos. Kathleen nació y creció en la ciudad de Tampa, en Florida. Era la única hija de Nancy y John Martin. No se sabe mucho acerca de su infancia y adolescencia, por lo que podemos suponer que tuvo una vida mayormente normal o por lo menos sin algún hecho de relevancia para el caso. Kathleen siempre fue descrita por sus familiares y amigos cercanos como una mujer muy alegre y extrovertida, que siempre buscaba ser el centro de atención o el alma de la fiesta. A menudo también era destacada por su belleza y su parecido con la icónica actriz Marilyn Monroe. Durante varios años, Kathleen estuvo probando en distintos trabajos y actividades, buscando qué hacer con su vida, aunque por su personalidad siempre estaba en busca de nuevas experiencias, y le resultaba difícil estar mucho tiempo haciendo lo mismo. Pese a esto, había algo que siempre fue su sueño: ser modelo. En varias ocasiones intentó adentrarse en el mundo del modelaje, aunque sin éxito. Sus padres cuentan que, llegada a la adultez, Kathleen comenzó a tener problemas con el alcohol, y que estos eran consecuencia de un trastorno de bipolaridad que sufría. Según sus padres, comenzó a tomar medicación para esto, y estaba en gran parte controlado. Para el año 2004, en una fiesta, es que conoce a Jeff West, un hombre de su misma edad, veterano del ejército y reclutador para este mismo. West y Kathleen estuvieron hablando toda la noche en la fiesta, y ahí mismo pactaron una cita para esa semana. Según los demás, fue amor a primera vista. Salieron un par de veces y rápidamente comenzaron una relación. A poco más de un año de estar juntos, se casaron y tuvieron una hija llamada Lola. Durante varios años se fueron mudando por distintos estados, dependiendo de los trabajos que conseguía West, hasta que finalmente, en 2017, se asentaron en la localidad de Calera, en Alabama, donde West había conseguido un puesto como policía del campus en la universidad local. Durante todos estos años, Kathleen se había dedicado a su hija, ya que ser madre era una de las cosas que más anhelaba. Pero un tiempo antes de los hechos, Kathleen se adentró en un mundo que para esos momentos estaba en pleno auge. Kathleen de por sí tenía muchos seguidores en sus redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, donde subía a menudo fotos y posteos sobre su vida diaria. Nuevamente, su parecido con Marilyn Monroe era destacado por sus seguidores, y ella aprovechó estos comentarios para recrear algunas fotos de Marilyn. Pero luego dio un paso más y creó su propia página de suscripciones pagas conocida como OnlyFans, en donde comenzó a subir contenido más erótico y explícito. Siempre se consideró a Kathleen como una mujer muy extrovertida y que no tenía problemas en mostrar su cuerpo, incluso frente a amigos y familiares. Amigas suyas comentan que en ocasiones, cuando las recibía en su casa para alguna reunión o algo por el estilo, de un momento para el otro podía aparecer sin remera ni corpiño. Si bien parecía que todo esto no causaba problemas en el matrimonio, ya que West no mostraba celos e incluso ayudaba a Kathleen con sus producciones fotográficas, lo cierto es que sí traía muchas discusiones entre ellos. Discusiones que terminaban muy mal y al borde del divorcio. Más allá de esto, no hay registros ni denuncias de violencia por parte de West contra Kathleen. Entonces, es bajo este contexto que pasamos al día de los hechos. Era el 12 de febrero de 2018. Esa noche Kathleen y West fueron a cenar solos, como solían hacer a menudo. Dejaron a su hija Lola al cuidado de sus abuelos
y fueron a un restaurante. Luego de la cena, donde ya habían estado bebiendo, pasaron por una licorería y compraron una botella de absenta y una de whisky, dos bebidas de gran graduación alcohólica. A partir de aquí, lo que podemos saber de los hechos está basado en el testimonio de West. Según este, luego de regresar de la cena y de pasar por la licorería, estuvieron en la casa un rato, y en un momento, después de varios tragos, West le tomó fotos a Kathleen en ropa interior. Estas fotos iban a ser para que Kathleen las subiera a sus redes sociales o a su página de OnlyFans. Pero luego de esto comenzaron a discutir. West estaba molesto porque creía que Kathleen pasaba mucho tiempo, tal vez demasiado, con el celular. Así que se lo sacó de sus manos y lo arrojó por la ventana. Después de esto, según él, se fue a su habitación a dormir. A la mañana siguiente, una joven que pasaba por el lugar para ir a trabajar encontró el cuerpo de Kathleen sin vida a unos metros de su casa. La joven cuenta que no podía creer lo que había encontrado y se encerró en su auto a llorar mientras llamaba a la policía. Los primeros oficiales llegaron unos minutos después de esta llamada y comenzaron a inspeccionar la escena del crimen. Lo primero que se encontraron los oficiales al llegar a la escena fue el cuerpo de Kathleen prácticamente desnudo, solo con el corpiño puesto. Al lado de su cuerpo se encontraba su celular y una botella de absenta. En un primer momento, por cómo se habían encontrado la escena, la primera hipótesis que surgió fue la de que Kathleen se encontraba en un estado de ebriedad caminando por la madrugada. Se tropezó y se golpeó fuertemente la cabeza al caer. Pero al analizar más detenidamente la escena, se dieron cuenta de que la hipótesis de un accidente no concordaba. Una de las cosas que más llamaba la atención era la posición de la botella y el celular que hallaron al lado de su cuerpo. La botella parecía estar apoyada deliberadamente arriba del teléfono. Es decir, estaban en una posición que era prácticamente imposible de que se dé luego de una caída. Más bien parecía como si alguien lo hubiera colocado de esa manera a propósito. El cuerpo de Kathleen fue llevado a la morgue para hacerse los análisis forenses, mientras los investigadores recolectaban la mayor cantidad de evidencia de la escena del crimen. Una vez que el cuerpo fue identificado, comenzaron a avisar a familiares y amigos de la víctima, así como también a buscar testigos que aportasen datos para esclarecer lo que había pasado. Una de las primeras personas que fue contactada por la policía fue el esposo de Kathleen, que se encontraba a unos pocos metros de donde había sido hallado el cuerpo. El oficial de policía que fue a su casa para contarle lo que estaba pasando dice haberse sorprendido por la calma con la que West se tomó todo. Según su testimonio, cuando le contó que habían encontrado a su esposa muerta, él no se sorprendió ni tampoco estaba triste. Más bien la expresión que tenía, la forma en la que había procesado esto, hacía creer que no le importaba. Tampoco estaba muy interesado en saber cómo había muerto. West le contó a los policías que la noche anterior habían salido a cenar con Kathleen, que luego tomaron unas copas y en un momento él se fue a dormir. Omitió, por supuesto, en aquel momento haber discutido. Dijo entonces que se había ido a dormir a las 10:30 de la noche y que no sabía qué había pasado con Kathleen. De hecho, dijo haberse sorprendido al despertarse y no ver a Kathleen en la habitación. También mencionó que se despertó por el ruido que estaban haciendo los autos de policía que llegaban, pero que jamás se hubiera imaginado que todo eso era porque Kathleen había muerto. Los investigadores quedaron con algunas dudas respecto a las declaraciones de este hombre. Sin embargo, no había, hasta ese momento al menos, ningún indicio que hiciera sospechar de él. Unas semanas después llegaron los primeros análisis forenses y de los objetos encontrados en la escena, que confirmaron las sospechas de los investigadores. Kathleen había sido asesinada. Según los reportes forenses, la causa de muerte fue un golpe en la cabeza, y si bien este golpe podía haber sido producto de una caída, los expertos creían que esto era muy poco probable, ya que debido a la baja estatura de Kathleen, una caída no podría causarle una herida de ese calibre. Además, aseguraron que el tamaño de la herida era muy similar al tamaño de la botella de absenta que habían encontrado. La hipótesis de los investigadores era entonces que alguien golpeó fuertemente en la cabeza a esta mujer
con la botella de alcohol, que, detalle aparte, los análisis de alcohol dieron que tenía 0,23% de alcohol en sangre, unas 3 veces más del límite legal permitido. Los análisis de la botella también revelaban datos claves, como el hecho de que tenía pequeñas salpicaduras de sangre y estaba levemente astillada. También, y uno de los detalles más importantes, es que en la botella, además, se encontraron huellas de West. Los análisis del GPS del celular revelaron que los últimos movimientos de Kathleen se dieron cerca de las 10:30 de la noche, en el lugar donde luego fue hallado su cuerpo. Con todo esto, sumado a la sospechosa declaración que había dado West cuando fue entrevistado por la policía, los investigadores consideraron que era el principal sospechoso por la muerte de Kathleen. Y el 22 de febrero de 2018, es decir, un mes y un poco más después de la muerte, West fue arrestado y puesto en prisión por el homicidio de Kathleen, a la espera del juicio. Mientras estaba en prisión, West negaba estar involucrado con el caso. Sumó a su testimonio el hecho de que habían discutido esa noche y que él le había arrojado su celular por la ventana. Pero esto no hizo cambiar de opinión a los investigadores, que consideraban que era sospechoso. El juicio tardó casi 3 años en llegar y se llevó a cabo a finales de 2021. La fiscalía sostenía que West había asesinado a Kathleen. La hipótesis de la fiscalía era que el matrimonio de los West venía con problemas desde hacía años. Problemas que se acrecentaron cuando Kathleen comenzó a subir contenido erótico a OnlyFans. Como prueba de esto, presentaron varias conversaciones por mensajes de texto que tenían mensajes de Kathleen tales como: sé que estás asustado de decirme que no querés estar conmigo, pero solo me estás lastimando más mintiendo. Si no me crees, solo dímelo. Realmente los mensajes de texto indicaban que Jeff quería terminar y Kathleen le advertía que de hacer eso estarían tirando 14 años de matrimonio. Es entonces que llegó la noche del 12 de enero. Ambos fueron a cenar y se emborracharon. Luego de las fotos y la discusión, West arrojó el celular de Kathleen por la ventana. Ella fue a buscarlo afuera de la casa y cuando se agachó para agarrarlo, West aprovechó y la golpeó en la cabeza con la botella. Luego dejó la botella a su lado para que pareciera que tuvo un accidente estando borracha y simplemente volvió a su casa como si nada hubiera pasado. Como evidencia, presentaron los informes forenses, así como también los análisis de los celulares que mostraban que los últimos movimientos de ambos coincidían. Además de mostrar que West había mentido al decir que se fue a la cama a las 10:30 de la noche, ya que los registros de su celular mostraban movimientos cerca de la casa pasadas las 11. Por su parte, la defensa de West se basaba en decir que había sido un accidente y que además toda la evidencia que tenía la fiscalía era circunstancial y no había ninguna evidencia fuerte para demostrar que él era realmente el asesino. También remarcaban el hecho de que West había sido un soldado y que ellos estaban entrenados para manejar las emociones y fue por esta razón que no reaccionó cuando los primeros oficiales de policía le informaron sobre la muerte de su esposa. Finalmente, el jurado llegó a una decisión y West fue encontrado culpable por el homicidio por imprudencia de Kathleen West y posteriormente fue condenado a 16 años de prisión. Se llegó a esa pena y a esa condena ya que consideraron que el homicidio no fue planeado y que West no atacó a Kathleen con intención de matarla, que sería que no fue a comprar esa noche la botella de whisky con el objetivo de después usarla para matar. Actualmente, West continúa cumpliendo su condena, aunque intentó apelar el fallo y fue denegado. Pero su equipo de abogados continúa trabajando en ello. En una entrevista hecha a los padres de Kathleen, ellos dijeron que creen en la inocencia de West y lo apoyan para pedir su libertad. También contaron que sabían lo difícil que se ponía Kathleen cuando bebía y que creen que su muerte fue el resultado de un desafortunado accidente. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes acerca de todo esto. ¿Creen que West lo hizo o que simplemente fue un accidente? En realidad, respecto a lo que es el estudio forense, está bastante claro que no pudo haber sido un accidente por cómo estaba la botella en el piso. También se habló en un principio, cuando apenas salía la noticia, de si había alguna especie de acosador por su trabajo en OnlyFans y todas esas cosas, pero realmente la forma en la cual murió es demasiado conveniente. Justo afuera de su casa, después de esta pelea, golpeada con una botella de whisky. Es raro en todo caso si fue otra persona que no tenga otro tipo de heridas, que no la hayan movido de ahí, que no le haya pasado nada más. Es extraño en todo caso. Así que personalmente tiendo más a pensar que lo más probable es que haya sido West.
en una especie de ataque de ira después de la pelea esta. Pero bueno, si se quedaron con ganas de ver un poco más acerca de esta historia, hay un documental de la serie 48 Hours, por si quieren verlo y por si lo encuentran en realidad, porque es un poco difícil de encontrar, más aún si no usan un VPN, porque 48 horas no está en este lado del mundo. Así que bueno, díganme qué opinan. Vayan a ver el documental si lo encuentran. Y acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.